Bueno, entonces les cuento que van a haber algunas direcciones de curso los días jueves, creo que ustedes en el horario se dieron cuenta, los días jueves en la tarde, pero esos jueves en la tarde pues van a ser, digamos, según lo requieran o según cuando la indicación venga, digamos, de rectoría o de coordinación, que nos digan, bueno, esta semana se van a hacer cada 15 días, de todas formas. Entonces creo que este fin de semana no se hace, sino creo que el próximo, porque no nos avisaron de este fin de semana nada. Entonces, pues nos vamos Profe, avisando. esta Pues, semana aparece. esta semana. No, pues es que siempre va a estar en el horario. ¿Sí? En el horario siempre va a estar, pero entonces ahí dice que es cada 15 días. Lo mismo, si ustedes se dieron cuenta, también hay un link para que se puedan comunicar con Sofía, que es la psicóloga. Entonces, si ustedes quieren, si ven que en algún momento pues que se sientan, no sé, cansados, que quieran hablar con ella, pues lo pueden hacer, ¿listo? Entonces, pues, ¿qué tocaría? Pues hablar, llamarla para que ella se pueda conectar a la llamada y listo, se comunican. De pronto, si sienten alguna inconformidad, que algo no les guste, bueno, pues igual ella está ahí pues, para escuchar. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, entonces, apagamos ahora sí micrófonos, vamos a iniciar con la clase. El día de hoy vamos a ir trabajando en un tema que es muy relacionado con las expresiones algebraicas y les voy a dejar, no, creo que, bueno, ya ahorita yo les indico qué hacemos. Entonces, solamente vamos a trabajar el tema de términos algebraicos y la próxima clase pasamos a hacer los ejercicios. ¿Listo? Bueno, me esperan acá un momentico mientras que yo entro y reviso si les tengo algo acá en la plataforma. Vamos, en el cuaderno van revisando lo último que vimos de una expresión algebraica porque es con lo que vamos a iniciar. Otra cosa que quiero comentarles es, ustedes acá en la parte, bueno, ustedes digamos no lo notan, pero es para que lo sepan. Si por ejemplo el día martes, el día lunes yo trabajé con matemáticas con octavo B, entonces el curso como tal dice matemáticas grado octavo. ¿Por qué cambió? Porque ahora ahí van a aparecer la temática para los dos cursos. Entonces ahí van a entrar los de A y los del B. Pero pues si yo por ejemplo el día lunes coloqué una tarea para ellos, entonces ellos van a tener todo el día para desarrollar la tarea, pero yo en la noche, yo la quito la tarea, la oculto para poder colocarla el día martes, por ejemplo, que es cuando voy a tener con ustedes y vamos a realizar lo mismo. Ese día la habilito para que ustedes la puedan trabajar. Entonces, de pronto cuando ustedes entren y ven alguna cosa que yo no les he avisado, pues quiere decir que eso es para el otro grupo, mientras que con ustedes entramos y vamos a tener esa clase. Entonces, es también como para aclarar eso. Bueno. Hola, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, profe. Bueno, listo. Entonces ahora sí vamos a iniciar. Por favor, Ariana, con la cámara. Ya saben ustedes todos con su cámara prendida. Yo no les voy a volver a indicar que tienen que prender su cámara porque ustedes pues ya lo saben. El otro día se tuvieron que dar cuenta que entró la coordinadora y los regañó por no haber hecho caso. Entonces, evítense en eso. Ustedes todos ya saben que tienen que ser con las cámaras prendidas. ¿Qué fue lo último que nos dijeron? Que el estudiante que simplemente no se conecte con la cámara, uno hace la observación una vez, pero si el estudiante no hace, digamos, caso, entonces simplemente la actividad que se vaya a hacer ese día, pues no se le va a valorar. ¿Listo? Entonces, esa es como la otra indicación que ustedes deben saber. Siempre deben tener la cámara prendida. Bueno, entonces, para el día de hoy vamos a colocar como título términos algebraicos, como título. ¿Cuál era el título?
términos algebraicos. Bueno, entonces, nosotros hasta el momento sabemos identificar qué es una expresión algebraica. Entonces, voy a colocar acá unas series de expresiones algebraicas y vamos a hablar sobre el tema. ¿Listo? Entonces me dice que es 4m a la 3, se me quedó feo, a la 3 n al cuadrado menos la raíz cuadrada de m a la 2, n a la 3, más 9m, n a la 2, menos 1/8 de n menos 12. Entonces, ¿qué tengo en este momento? Entonces, yo tengo unas expresiones algebraicas. Nosotros sabemos en una expresión algebraica que vamos a tener una variable, una constante y unas operaciones. ¿Listo? Yo les voy a ir preguntando, ustedes habilitan el micrófono y me contestan. ¿Listo? Profe, Señora, por favor, ¿la puedes repetir? ¿qué repito? O sea, hasta el momento solamente he dicho que que tengo una expresión algebraica acá. Lo que ustedes se dan cuenta son expresiones algebraicas, ¿cierto? Bueno, entonces, una expresión algebraica nosotros sabemos que tiene variables. Esas variables son las letras. En este caso, Andrés, dime cuáles son las variables de todas esas expresiones que yo tengo. M y N. Muy bien. Entonces tengo una variable que va a ser m, n. Tengo variables, pero también tengo constantes. Eliana, dime cuáles son esas constantes. 4, Muy bien. 12, 2, 9. Raíz de 2, ¿no? Raíz de 2, eso es raíz de 2 y un octavo. Muy bien, 1/8. Listo. ¿Y el 12? Sí, El último. Ah, listo. Perfecto. 12, Pero también, muy bien, muy bien. Dana, tengo unas operaciones. ¿Cuáles son esas operaciones que yo tengo en las expresiones algebraicas? Dana. ¿Dana qué? Ah, Dana Rojas. ¿Yo? Rojas. Ah, bueno. Señora, ¿Cuáles son las operaciones que estamos trabajando en toda la expresión algebraica que yo tengo ahí? en radicación, suma, resta y división. ¿Multiplicaciones no? ¿Divisiones no? Sí, sí, llevo divisiones. Profe. Listo, muy bien. Perfecto. Entonces, nosotros sabemos que todo esto que yo tengo acá, eso es una expresión algebraica. ¿Listo? Eso es una expresión algebraica. El día de hoy vamos a trabajar los términos algebraicos. ¿Listo? Entonces, una vez haya terminado eso, aquí voy a volver a copiar esos términos porque borré todo y no era para borrar todo. Entonces, tengo 4m a la 3, n a la 2, menos la raíz cuadrada, raíz de 2, m a la 2, n a la 3, más 9, n cuadrado, menos 1/8 de n menos 12. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo tengo una expresión algebraica que está seguida de operaciones de sumas y de restas, entonces voy a mirar que cada uno, esto
es una expresión algebraica, ¿cierto? Pero ahora la vamos a llamar términos. Todo esto que tengo del negativo hasta acá se va a llamar otro término. O sea, tengo un primer término, tengo un segundo término, tengo un tercer término, que es toda esta parte, tercer término. Tengo un cuarto término, que es todo esto, cuarto término. Y por último, el menos 12, que es un quinto término. ¿Listo? Todo esto son términos. Términos. Sucede que los términos tienen un coeficiente, que ese coeficiente lo vamos a llamar como la constante, o sea, ya le vamos a cambiar los nombres en las expresiones algebraicas. Nosotros llamábamos a la variable, nosotros llamamos variable a las letras. En este caso, nosotros vamos a llamar a las variables la parte literal. Ya ahorita vamos a ir hablando sobre eso, la parte literal. Teníamos una constante, que esa constante es el mismo coeficiente. Coeficiente. O sea, le vamos a cambiar de nombre aquí en esta parte de los términos. Además tenemos un signo. Ese signo también lo teníamos en una expresión algebraica, que era una operación de suma o de resta. Entonces tenemos una operación que ahora va a ser, en nuestros casos, va a ser solamente de multiplicación o de división. Vamos a cambiar esas operaciones. Solamente van a ser operaciones de multiplicación o de división. ¿Listo? Bueno, entonces, una vez que yo haga estos cambios, entonces voy a ir revisando que los términos van a tener otras condiciones. Entonces, esos términos, primero, van a tener unos elementos. Esos elementos van a ser los coeficientes. Entonces, el primero va a ser un coeficiente. Listo. Fíjense que todos los términos van a tener un numerito que va a estar multiplicando a la letra. Puede ser a una sola letra o pueden ser a dos letras. Siempre, fíjense en el segundo término, tengo el coeficiente y tengo las dos letras. En el tercer término tengo el coeficiente con las dos letras. En el cuarto término tengo un coeficiente, las dos letras, pero en el quinto término solamente tengo la parte numérica. Bueno, entonces, hablamos de un coeficiente cuando en el caso del coeficiente es el número que está acompañando a las letras. Solamente es el número que está antes de la letra. Obviamente esa operación siempre va a ser de multiplicación. En nuestros términos, en el primer término vamos a tener un coeficiente que va a ser el número 4. Solamente el número 4. En el segundo término voy a tener otro coeficiente que va a ser la raíz de 2. ¿Listo? En el tercer término tengo otro coeficiente que es el número 9. En el cuarto término voy a tener otro coeficiente que va a ser un octavo. Y en el último voy a tener el coeficiente que va a ser el número 12, que es en el quinto término. Ya tengo los coeficientes. Ahora voy a colocar los signos. Entonces, cada término tiene un signo. Ese signo es el que va a estar antes del coeficiente. O signo positivo o signo negativo. No tiene chance de tener otro signo. En el primer término va a tener signo positivo. En el segundo término, signo negativo. En el tercer término, positivo. Cuarto término, negativo. Quinto término, negativo. ¿Listo? Vamos ahora con la parte literal. Entonces, la parte literal va a ser toda la expresión de las letras que yo tenga junto con los exponentes. ¿Listo? Entonces, la parte literal va a ser en el primer término, m a la 3, n a la 2. Todo eso hace parte de la parte literal. En el segundo término que tengo m a la 2, n a la 3, coma. En el tercer término que voy a tener m, n al cuadrado. Esa es la parte literal. En el cuarto término voy a tener m y n.
Pero fíjense que en el quinto término yo no tengo letras, o sea, no voy a tener una parte literal, solamente voy a tener un coeficiente con un signo. ¿Listo? Listo. Nos hace falta de esos elementos estos son los elementos. Son elementos, todos estos son elementos de los términos, ¿Listo? Copiamos hasta ahí, por favor, porque voy a borrar la última parte para colocar una parte más que me hace falta, que son la parte de los grados. Entonces, copiamos todo y copian esta parte de abajo. ¿Listo? Entonces, coeficiente, signo, parte literal. Y ahorita copiamos las definiciones. Si alguien tiene alguna pregunta, pues va habilitando el micrófono y me va preguntando. Profe, no entendí cuál es el coeficiente, por qué es raíz de 2, por qué el signo del último es negativo, o por qué la parte literal es así. Entonces me pueden ir preguntando para yo saber si sí me estoy dando a entender. O sea, hay una razón, o sea, hay un porqué hay una razón del por qué el último signo es negativo. Porque antes del número siempre va a estar el signo. Ah, Entonces, el signo que está acompañando al número, ese es el signo que va a ser. Si antes del 12 está el negativo, ese es el signo negativo. ¿Listo, Eliana? Dana Rojas, ¿ya copiaste? Sara Rodríguez, ¿ya terminaste? Sí, profe, ya. Sí, señora. Bueno, muy bien. Sara Boyacá. Ya casi, profe. Bueno. Diego, ¿cómo vas? Ya, profe. Bueno. Adriana. Laura. ¿Ya? Sí, señora, ya sabes. Bueno. Isabel. Ya acabé. Bueno. Listo. Entonces, voy a borrar solamente la última parte para terminar con los grados. ¿Listo? Que es lo que nos haría falta. Y ahorita hacemos más ejemplos. Entonces, recuerden que todos los términos van a tener coeficiente, signo y parte literal. Bueno, y lo último, el último elemento que nos hace falta es los grados. Entonces, en el caso de los grados, el grado. El grado se va a dividir en dos partes. Una parte del grado va a ser el grado absoluto. El grado absoluto va a ser la suma de la parte literal. ¿Listo? Entonces recordemos que la parte literal en el primer término era m a la 2, n a la 2. ¿Listo? Entonces el grado absoluto del primer término es sumar 3 más 2, que son los exponentes. O sea, quiere decir que es el número 5 en el primer término. En el segundo término también va a ser de 5. En el tercer término va a ser de 3. En el cuarto término va a ser 2. Pero en el quinto término, pues no se va a poder encontrar el grado. ¿Por qué? Porque no tenemos una parte literal. Además del grado absoluto, también vamos a encontrar un grado relativo. Ese grado relativo va a ser con respecto a la variable. Recordemos que la variable en este caso va a ser m y va a ser n. Tengo dos variables, dos letras. Entonces yo voy a decir el grado relativo para el primer término.
para el primer término con respecto. Entonces, siempre va a ser el grado relativo con respecto a la m y con respecto a la n. Si yo tengo en los términos variables o letras como x y y, pues voy a decir que el grado relativo va a ser con respecto a x y con respecto a y. ¿Sí? Eso depende de lo que venga el ejercicio, como venga dado el ejercicio. Listo, entonces yo digo que el grado relativo es igual a ¿quién? Con respecto a la m, pues va a ser 3 y con respecto a la n va a ser 2, ¿cierto? Eso en el primer término. En el segundo término, yo voy a decir que con respecto a m va a ser 2 y con respecto a n va a ser 3. En el tercer término, yo voy a decir que el grado relativo con respecto a m es 1, porque recordemos que acá el exponente, si no tiene nada, es 1, ¿cierto? Y cuando es n, va a ser 2. En el cuarto término, m, con respecto a m, va a ser 1, con respecto a n, también va a ser 1. Y volvemos a lo mismo, al quinto término. El quinto término no tiene parte literal, no tiene variables, por lo tanto no va a tener un grado ni absoluto ni relativo. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo van, chicos? Las gemelas me dicen, por favor, ¿cómo van? ¿Se está entendiendo? Bien, profe. Sí, lo único es que no entendí muy bien lo del relativo. El relativo es con respecto, o sea, es como decir como que relativo con respecto a m y con respecto a n. ¿Sí? Con respecto a cada una de las variables. Si yo tengo 3 variables, supongamos que yo tengo A, B y C, entonces yo digo relativo con respecto a es tanto, relativo con respecto a B es de tanto y respecto a C es de tanto. Es como los coeficientes que yo tengo de la variable. ¿Listo? Dana, Ok, gracias, profe. bueno, Dana Fernández, ¿cómo vas? Bien, sí, señora. Listo. Copiamos los grados. Entonces, recordemos que todo esto que yo estoy mostrándoles acá, toda esta expresión que nosotros sabíamos que se llamaba una expresión algebraica, ya ahora se va a llamar es un término algebraico. ¿Listo? Que los términos algebraicos van seguidos de operaciones de sumas y de restas, pero cada uno va a ser términos. Todo esto es un término, empezó con el signo negativo, a partir de ahí va el segundo término. Todo esto va más 2, todo esto es el tercer término, acogiendo al signo, ¿cierto? El cuarto término, el quinto término acoge al signo y al último número. Por eso yo puedo asegurar que son términos. ¿Por qué? Porque tienen un coeficiente, un signo, una parte literal y se le puede encontrar el grado. Pero toda esta expresión se llaman términos algebraicos. ¿Listo, chicos? Bueno, me van colocando un dedito arriba y yo con eso miro quiénes son los que van terminando para saber a quién espero. Muy bien, Valentina, Lorena, Eliana, Sara, las Saritas, todas las Saritas, muy bien. Isabel, muy bien. Listo. Laura, bien. Dana Rojas, ¿ya? Sí, profe, ya lo puse, ¿no te diste Listo. cuenta? Listo. Bueno, entonces, después de esto, vamos a colocar el concepto que es término. Término de un término algebraico. Entonces, vamos a escribir un término algebraico. Igual ustedes pueden ir mirando en la página 20 los que tengan el libro. Los que no, pues yo les voy a dictar. Un término algebraico es una expresión representada por un número, coma, representada por un número.
coma, una letra, o el producto o cociente, Profe, ¿puedes volver a repetir, por favor? Un término algebraico es una expresión representada por un número, coma, una letra, o el producto o cociente de varios números y letras, Debajo colocamos como un subtítulo, elementos de un término algebraico. Profe, ¿puedes repetir desde una letra? Por favor. O el producto o cociente de varios números y letras. Profe, como subtítulo, ¿qué ponemos? ¿Listo? Profe, ¿de subtítulo qué ponemos? Como subtítulo colocan elementos de un término algebraico o elementos. Ya. Un momento, profe. Elementos de un término algebraico. Ya saben que si se acaba el tiempo, entonces volvemos y nos conectamos si nos hace falta. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de esos elementos, nosotros dijimos que tenemos un coeficiente, un signo, una parte literal y un grado, pero vamos a copiar el siguiente ejemplo. Entonces, el ejemplo, vamos a copiar como el ejemplo para que podamos escribir la definición de cada uno. Entonces escribimos 6x al cuadrado y a la 2 menos 3x cuadrado y más raíz de 3x y al cuadrado menos 1/2 x y menos 9. ¿Listo? Entonces, de toda esa expresión, nosotros vamos a encontrar los elementos. Primero vamos a mencionar los elementos. Junto con la mención de los elementos y la definición, vamos a ir copiando en todo este término algebraico, vamos a ir colocando parte a parte. ¿Quién es el coeficiente? ¿Quién es la parte literal? El signo y el grado. ¿Listo? Entonces, primero, nosotros aquí en este caso tenemos, bueno, voy a colocarles acá. Con rosado les voy a marcar todo esto que está en el recuadro es un término. Todo eso es un término. Entonces voy a ponerle acá un término. En ese término lo que vamos a encontrar es, primero vamos a encontrar un signo. Acá lo voy a colocar con verde porque como no tiene nada adelante del número 6, yo voy a asumir que siempre va a ser el número positivo. Si fuese negativo, pues vendría el número negativo normal. Entonces viene un signo. En el término tiene un signo. Tiene un coeficiente, que es el número 6. Voy a marcarlo con azul.
Ese va a ser el coeficiente. Un coeficiente. Recordemos que el coeficiente es el número que debe estar antes de las letras, pero el 6 y la X deben estar pegados porque hay un signo de multiplicación entre ellos. Todo o sea, el número 6 con la X al cuadrado y con la Y al cuadrado están haciendo una operación de multiplicación. ¿Listo? Voy a colocar con naranja la parte literal. Todo esto va a ser la parte literal. Todo lo que está encerradito en naranja va a ser la parte literal. Parte literal. Todo eso va a ser la parte literal. Pero también vamos a encontrar el grado. Voy a subrayar. ¿Quién me indica cuál es el grado? Pues me está indicando los exponentes. Los exponentes me van a decir o es grado absoluto o es grado relativo. Entonces, esos dos exponentes me van a indicar que son el grado. Listo. Entonces, fíjense que de un término, de un solo término, yo puedo encontrar el signo, el coeficiente, la parte literal y el grado. Grado absoluto y grado relativo. Entonces, acá dentro del paréntesis le coloco absoluto, coma R, porque puede ser el absoluto o el relativo. Ustedes si quieren colocar la letra, la palabra completa, lo pueden hacer. Escriben absoluto o relativo. Yo tengo una pregunta, profe. Dime. ¿Por qué absoluto o relativo? O sea, no puede ser que no existen los dos. No, se dan los dos. Acuérdate que absoluto es la suma de los exponentes, pero relativo es con respecto a X 2 y con respecto a Y también va a ser 2. ¿Listo? O sea que se dan los dos. Hay casos donde no, por ejemplo, en el último término. Por ejemplo, en este término, ustedes saben que si no hay una parte literal, pues no voy a poder encontrar el grado. Es en la única forma que yo no voy a poder encontrar el grado. Así yo tenga una sola letra, se va a poder encontrar el grado, pues absoluto o relativo. ¿Listo? Bueno, después de eso, entonces vamos a copiar los elementos. Entonces, primera viñeta. Vamos a escribir el coeficiente. Coeficiente, lo vamos a definir y vamos a escribir el coeficiente de todas las expresiones que yo tengo ahí, de todos los términos. Sara Forero, dime cuántos términos tengo ahí en la expresión de los que yo tengo ahí en el tablero. Espérate, profe. 1, 5. 5, muy bien. 5. Perfecto. 5 términos. ¿Listo? Recuerden que el término es el que acoge el signo, el coeficiente, la parte literal y el grado. Todo eso es un término. Listo. Entonces escribimos coeficiente es el número real. Coeficiente es el número real que aparece multiplicando a las variables. Que aparece multiplicando a las variables. En cada término. En cada término. Entonces el coeficiente es el número real. ¿Por qué es el número real? Porque recordemos que puede ser un número entero positivo, un número entero, o sea, un número natural que es positivo, o un número entero que es positivo y negativo, o una fracción, que son los racionales, o una raíz, que son los irracionales. Por eso yo puedo decir que es cualquiera de ellos. ¿Listo? Listo. Entonces, en el caso del coeficiente, yo les voy a ir preguntando. Entonces, ustedes me van a ir contestando. Ya sabemos que son 5 términos. Ahora, el coeficiente, Isabel, dime cuál es el coeficiente del primer término. Profe, perdón, una pregunta.
¿A Sara o Jacob o a mí? A ver, Sarita, ¿qué pasó? ¿Qué no entiendes? No, no es eso, sino que, profe, me quedé atrás un poco de desde variables. ¿Qué ¿Tú más no seguía? tienes el libro? Lo tengo ahora yo. El libro se encuentra, todo eso. Está en la página 20. Por eso les Gracias. dije al principio que los que tengan el libro van copiando, los que no, yo les dicto a ellos. Página 20, ahí está, coeficiente, es el número real que aparece multiplicando a las variables en cada término. Listo, Isabel. Entonces dime, ¿cuál es el coeficiente del primer término? El 6. Muy bien. Sara Cárdenas, dime en el segundo término, ¿cuál es el coeficiente? El 3. Muy bien. Lorena, en el tercer término, ¿cuál es el coeficiente? Raíz de 3. Muy bien. Sarita Boyacá, dime cuál es en el tercer término, en el cuarto, perdón, espérame, yo arreglo acá porque me quedó mal copiado. Raíz de 3. En el cuarto término, dime cuál es el coeficiente. 1/2. Eso, muy bien. Y Edison, ¿cuál es el coeficiente del quinto término? 9. Eso, perfecto. Listo, entonces ya todos sabemos identificar quién es el coeficiente. Ahora vamos con el signo. Entonces, otra viñeta, el signo. Para el signo, entonces escribimos. Ah, bueno, una cosa más. Cuando voy a colocar acá del coeficiente, quiero aclarar algo del coeficiente. Supongamos que